Este es tu devocional en casa, una oportunidad para leer y orar con la palabra de Dios. Temprano yo te buscaré. Saludos y bienvenidos a un nuevo devocional en casa. Mi nombre es Adam Cavín y te invito a que me acompañes en este tiempo devocional de leer la palabra y orar con ella. Para quienes nos están acompañando en este año en nuestro recorrido por el Nuevo Testamento, ya saben que estamos leyendo en este momento el Evangelio según Juan. Entonces, acabamos de terminar la primera parte de este Evangelio en el cual Juan tiene como propósito demostrar que Jesús es el Mesías esperado, Jesús es Dios, y eso lo demuestra a través de diferentes declaraciones en las cuales Jesús dice yo soy. Entonces eso demuestra su deidad y al mismo tiempo también a través de diferentes señales o milagros que también muestran que efectivamente Jesús es Dios. Y a partir de hoy, que entramos en el capítulo 13 de Juan, es como la segunda parte y viene siendo como la última parte, los últimos días de hecho, de la vida de Jesús. Así que te invito a que miremos este capítulo hoy. En la primera parte del capítulo que vamos a estar leyendo, nos habla acerca de esa escena en la cual Jesús, de una forma humilde, se agacha y lava los pies de los discípulos. Entonces, Él está dejando en estos últimos días de su vida aquí en la tierra unas lecciones valiosas, tanto con su enseñanza como con su ejemplo. Él está modelando ser ese siervo humilde, ¿cierto? Entonces, esa es la primera parte del capítulo que nos corresponde para hoy, y el devocional de hoy vamos a enfocarlo en la segunda parte de este capítulo. Así que les invito a que leamos los versículos del 31 al 35. Cuando Judas hubo salido, Jesús dijo: Ahora es glorificado el Hijo del Hombre, y Dios es glorificado en él. Si Dios es glorificado en él, Dios glorificará al Hijo en sí mismo y lo hará muy pronto. Mis queridos hijos, poco tiempo me queda para estar con ustedes. Me buscarán, y lo que antes les dije a los judíos, ahora se lo digo a ustedes. A donde yo voy, ustedes no pueden ir. Este mandamiento nuevo les doy, que se amen los unos a los otros. Así como yo les he amado, también ustedes deben amarse los unos a los otros. De este modo, todos sabrán que son mis discípulos si se aman los unos a los otros. Así que, como dijimos, estas son de las últimas lecciones, palabras, enseñanzas que Jesús está dejando a sus discípulos. Así que pongamos atención hoy para mirar qué lecciones nosotros, como discípulos de Jesús, podemos aprender para seguir aplicando en nuestra vida diaria. Mientras tanto, les dejamos con esta canción y continuamos con nuestro devocional. Él llevó nuestro dolor y nos manda que llevemos todo a Dios en oración. Vive el hombre desprovisto de paz, gozo y santo amor. Esto es porque no llevamos todo a Dios en oración. Vives débil y cargado de cuidados y temor. A Jesús, refugio eterno, dile todo en oración. En nuestro primer segmento del devocional de hoy, quisiera que miremos el último versículo de este capítulo 13, donde vamos a encontrar una de las lecciones que Jesús les va a enseñar a sus discípulos
en ese entonces, pero que también, por supuesto, aplica al día de hoy. Entonces, vamos a leer el versículo 38. Tú darás la vida por mí. De veras te aseguro que antes de que cante el gallo me negarás 3 veces. Ahí vemos que Jesús está respondiéndole a Pedro. Pedro acaba de decir que él moriría por Jesús, que él daría su vida por él. Y Jesús dice, ¿estás seguro de eso? Porque resulta que en unas pocas horas aún vas a negar que me conoces a mí. Entonces, bueno, él pone en evidencia a Pedro y creo que también a nosotros, porque muchas veces hacemos lo mismo, ¿no? Sobrevaloramos nuestro compromiso con Dios, creemos que somos capaces de cosas asombrosas por Él y luego subestimamos nuestra debilidad, nuestra fragilidad, que realmente le tememos más muchas veces a los hombres que a Él mismo. Y pues Pedro, por temor al hombre, termina negando a Jesús, ¿no? No quiere ser asociado con Jesús en ese momento y se ve amenazado y niega que conoce a Jesús. Entonces, ahora vale la pena decir que negar a Jesús no es solamente decirle a alguien que no conozco a Jesús. Hay muchas formas en que nosotros negamos a Jesús. Podemos hacerlo participando de conversaciones que no agradan a Dios y ahí no estamos reflejando a Jesús. O también quedarnos callados cuando tenemos la oportunidad de testificar de Jesús a alguien. Es decir, que cada vez que hacemos o que decimos algo que no refleja a Cristo en nuestra vida, estamos de una forma u otra negándolo a Él. Yo les confieso que en una ocasión, cuando iba a llevar a alguien en mi carro, es una persona que es atea. Bueno, yo sabía que era atea, ella sabía que yo era cristiano, pero yo estaba escuchando música cristiana en ese momento y antes de subirse al carro, yo cambié esa música y puse, no sé, otra cosa, si era la emisora, algún programa de radio, pero quité esa música cristiana, tal vez pensando que no quería que me viera como alguien fanático, no sé, pero el caso es que me sentí terrible después de eso porque caí en cuenta que había negado a Jesús de una forma u otra y no había reconocido que Él es mi Señor delante de esta persona que no cree en Dios y bueno, me sentí muy mal, seguramente como Pedro se sintió luego de negar a Jesús 3 veces. Aunque en el caso mío pues tal vez era peor porque esta persona no iba a hacer algo en contra mía por escuchar música cristiana. Lo peor que pudiera hacer es rechazarme o juzgarme o no volverme a hablar, pero no iba a hacerme algo físico a mí. Entonces, bueno, me sentí muy mal y creo que todos podemos identificarnos con momentos en los cuales de una forma u otra hemos negado a Jesús ante otras personas. Así que es un momento para confesar ante Dios los momentos que hemos negado al Señor. Vamos a venir ante Él en oración confesando esto. Padre Celestial, venimos delante de ti reconociendo que muchas veces hemos sentido mayor temor al hombre que el temor a ti, que hemos dado mayor importancia a la opinión de otras personas que nos rodean, que la opinión tuya, que es la que realmente vale. Confesamos que también nos hemos creído más fuertes de lo que somos realmente en muchas ocasiones, tal vez prometiendo hacer algo por ti o que vamos a hacerte fieles de esta o aquella manera y poco tiempo después, tal vez similar a Pedro, terminamos haciendo algo que no te honra, que no te glorifica a ti, reaccionando de una forma que no debíamos, diciendo cosas que no debemos decir, tal vez teniendo una actitud que no debemos tener y tirando por el suelo cualquier cosa que te hayamos prometido en nuestro exceso de confianza en nosotros mismos. Gracias, Señor, porque así como amaste a Pedro en medio de ese exceso de confianza que él tenía, luego seguido de su cobardía, pero lo amaste y lo perdonaste y lo seguiste usando a él más adelante para tu gloria. Y efectivamente luego él sí entregó su vida por ti. Gracias, Señor, porque nos perdonas. Gracias por perdonarnos.
por ese exceso de confianza que tenemos a veces en nosotros mismos, por perdonarnos por esa cobardía que luego tenemos en otros momentos. Gracias, Señor, porque nos brindas ese perdón a través de la obra que hizo Jesús en la cruz. Gracias por esto en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, te invito a seguir con nosotros, escuchar esta siguiente canción y continuamos con el devocional. Maravilloso es Él, maravilloso es Él, Cristo el Señor, Rey soberano aquí y ensalzado allí. Maravilloso es Él, Cristo el Señor, Pastor amado, Rey de los siglos, omnipotente Dios. Maravilloso es Él, maravilloso es Él. Muchas gracias por seguir ahí con nosotros. Quisiera en esta segunda parte del devocional que miremos el versículo 21, devolviéndonos un poco en este capítulo. Y mira lo que dice. Dicho esto, Jesús se angustió profundamente y declaró: ciertamente les aseguro que uno de ustedes me va a traicionar. Entonces, en el segmento anterior, Jesús predice la negación de Pedro, y en esta parte vemos cómo él predice la traición de Judas. Y en esta parte que tiene que ver con la adoración, es interesante porque pues normalmente la persona que es traicionada es vista como débil o frágil porque se la ha traicionado. Y me parece que mirando este tema de traición y junto con la adoración en este segmento, es interesante porque con Jesús es todo lo contrario. Él ya sabe que va a ser traicionado. Y no es una muestra de debilidad, sino que antes nos muestra lo soberano que es Dios. Cómo Dios conoce de antemano y tiene control de todo. Él es omnisciente. Él conoce de antemano que Pedro lo va a negar, que Judas lo va a traicionar. Y también nos muestra su amor, porque versículos antes Él estaba lavándole los pies a quien le iba a traicionar y a quien le iba a negar. Entonces vemos como un Dios de soberano, un Dios de amor, un Dios que es misericordioso y que en particular tiene un plan. Y eso me parece maravilloso de esta parte del texto, de cómo Dios tiene un plan de salvación a través de Jesús. Y esto es muy importante porque los discípulos, aunque no entendían en ese momento, luego de haber sido crucificado Jesús, los discípulos podían decir: es que Jesús ya sabía esto. Jesús ya nos había dicho que alguien lo iba a traicionar. Jesús no fue una víctima de personas malas que eran más fuertes que Él y lo llevaron a la cruz. No, Jesús de antemano sabía que lo iban a traicionar, quién lo iba a hacer, de qué forma, y nos lo anunció. Y esto es lo principal que hay que tener en cuenta: Él se entrega voluntariamente. Su vida no es arrebatada porque los judíos eran muy fuertes, porque el imperio romano era muy poderoso. No le arrebataron la vida a Jesús. Jesús sabía de antemano que una de las personas más íntimas a Él iba a traicionarlo y luego iba a ser llevado y crucificado. Eso, si tú estás apenas comenzando y acercándote al Evangelio, a conocer al Señor, eso es muy importante que entiendas que Jesús no fue vencido porque Él era como incapaz, ¿cierto? Porque Él era demasiado débil, porque Él no se podía defender. No, aquí en esta misma, digamos, predicción de su traición, Él nos está mostrando que Él sabía todo lo que venía por delante. Él sabía cuál era su destino. Él sabía para qué había venido al mundo y era para entregar su vida.
no que se le iban a arrebatar, sino que Él voluntariamente iba a entregarse por nosotros. Y ese es un motivo enorme para adorar al Señor. Así que te invito que adoremos al Señor por esta gran verdad, de que Jesús voluntariamente, teniendo el poder de resistirse o de defenderse, no lo hizo. Y Él fue a la cruz voluntariamente por nosotros. Vamos a orar adorando al Señor por esto. Padre Celestial, venimos ante ti en este día adorándote como Rey soberano, que tiene el control sobre todo, que tiene el control de cada detalle. Te adoramos como ese Dios omnisciente que conoces todo antes de que suceda, como lo vimos en este relato. También te adoramos como ese Dios de amor. Recordamos ese texto de Romanos 5:8, cómo tú demuestras tu amor por nosotros, en que cuando todavía éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Muchas gracias, Señor. Te adoramos por ese plan magnífico, por ser un Dios que tiene un plan perfecto y que obraste ese plan perfecto de salvación a nuestro favor a través de Jesucristo. Te adoramos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, te invito a que sigas con nosotros. Tenemos un par de secciones más, así que adora con nosotros con esta canción y seguimos en nuestro devocional. Sin esperanza me encontraba yo, muerto y perdido en mi transgresión, hijo de ira, enemigo de Dios. Mi corazón tu gloria rechazó, endurecido por mi rebelión, esclavo del pecado era mi condición. Mas Dios muestra su amor para mí, en que envió a su Hijo a morir en la cruz. Su sangre limpió mi maldad. Muy bien, acabamos de leer cómo Jesús predijo que iba a ser traicionado. Y un tiempito después, Él le dice a Judas, ahí sentados en la mesa, lo que vas a hacer, ve y hazlo pronto, ¿verdad? Entonces estamos haciendo este recorrido como por la segunda parte de este capítulo 13, así que les invito, vamos a saltarnos al versículo 28, donde dice: ninguno de los que estaban a la mesa entendió por qué le dijo eso Jesús. Parece que hay una lección importante ahí. Jesús acaba de decirle a Judas que vaya y haga lo que va a hacer pronto, refiriéndose a la traición, pero luego nos muestra que nadie de los que estaba en la mesa con ellos entendía a qué se refería, ¿cierto? Pensaban que de pronto tenía que ver como con el dinero, que iban a darle dinero a los pobres o algo así, pero ninguno sospechaba, ¿cierto? Ninguno de los discípulos sospechaba de Judas. Y eso es llamativo. Eso es llamativo porque me parece que es como una advertencia a nosotros en varios sentidos. Nosotros como discípulos de Jesús. Por un lado, lo sutil que es el enemigo. Y también al mismo tiempo lo frágiles que somos nosotros y lo débiles que somos ante la tentación, como lo fue Judas, que su corazón se había vuelto como hacia el dinero, ¿cierto? Ya en capítulos anteriores se había mencionado que él sacaba dinero de la bolsa, de los recursos que ellos tenían, y luego también aquí pues vemos cómo él está a punto de traicionarlo por dinero también, por un dinero que le van a dar. Así que somos débiles ante la tentación. Puede que sea el dinero o puede que sea cualquier otra cosa, pero es una realidad
en nuestras vidas. Y al mismo tiempo hay otra lección, y es que no se trata de cuánto sabemos acerca de Dios o cuántas cosas hemos hecho por Dios o para Jesús. No se trata de eso, porque si pensamos en la vida de Judas, pues Judas fue un hombre privilegiado. Él estaba entre las pocas personas más cercanas a Jesús, caminó con Jesús, ¿cierto? Él vio a Jesús obrar los milagros, escuchó sus enseñanzas ahí en primera persona, ¿cierto? Como testigo ahí presente. Él participó en los milagros, incluso él era uno de los que estaba seguramente entregando esas canastas de pan y de peces que fueron multiplicados milagrosamente por Dios, y él está participando en ese milagro. Y pues por supuesto lo que acabamos de decir también, él de los 12 discípulos era el que estaba designado para encargarse de las finanzas. Entonces él sirvió de muchas formas a Jesús. Y sin embargo, ninguna de esas cosas le garantizaban a Judas la salvación. Y eso es importante para nosotros entenderlo, porque podemos de una forma errada pensar que por las cosas que yo he hecho por Dios, como que me he ganado puntos con Él para la salvación, y eso es un engaño, ¿no? Ninguna cosa que yo haya hecho me va a merecer la salvación. Yo en este momento estoy grabando este devocional y eso no me gana ningún favor con Dios para obtener salvación, ¿cierto? Ninguna de estas cosas que hagamos en la vida por Dios nos va a ganar o a ser merecedores de esa salvación. Sabemos que eso es solamente por lo que hizo Jesús por nosotros. Así que creo que ver el ejemplo de Judas nos recuerda eso. Y vamos a suplicar al Señor a través de esta oración. Padre Celestial, venimos ante ti reconociendo que ninguna cosa que hagamos nos ganará la salvación. Venimos ante ti también suplicando que nos ayudes a estar alertas a las trampas del enemigo. Somos débiles, cada uno somos débiles en diferentes áreas. Judas lo era en el área económico. Él era atraído por la plata y era una cosa que finalmente él prefirió eso antes que serte fiel a ti, Señor. Y nosotros reconocemos que somos débiles y que necesitamos de tus fuerzas para seguirte siendo fieles. Manténnos, Señor, fieles a ti, creyendo en tus palabras y no dejándonos guiar por nuestros corazones egoístas, insaciables y orgullosos que son. Recuérdanos, por favor, Señor, el Evangelio cada día. Esa es nuestra súplica. Recuérdanos el Evangelio cada día, que somos salvos no por lo que hagamos por ti, sino por lo que tú hiciste por nosotros en esa cruz. Esto lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Y así te invito a que sigas con nosotros. Te dejamos con esta canción y continúa con el siguiente segmento. Me dice Salvador, es poco tu poder, Hijo débil hay en mí, todo cuanto has menester, todo debo a Él, Cristo lo pagó, de las manchas del pecar, cual nieve me lavó. Y nada bueno hay en mí, tu gracia buscaré, en la sangre de Jesús mis pecados lavaré, y todo debo a Él, Cristo lo pagó, de las manchas del pecar, cual nieve me lavó. Y en esta última parte de nuestro devocional quiero invitarte a mirar el versículo 34, donde vamos a ver
una lección más que es muy importante que Jesús le está dejando a sus discípulos antes de morir y que por supuesto también es muy importante para nosotros. Dice, este mandamiento nuevo les doy, que se amen los unos a los otros, así como yo los he amado, también ustedes deben amarse los unos a los otros. Estaba mirando en esta Biblia de estudio de herencia reformada, que es a propósito una herramienta muy útil a la hora de leer y estudiar la palabra del Señor. Como este es un mandato, aunque Jesús dice que es un nuevo mandato, un nuevo mandamiento, ya eso lo conocían los discípulos del Antiguo Testamento, incluso en Levítico está claramente ese mandamiento de amarse, amar al prójimo, amarse el uno al otro. Entonces, en ese sentido no era nuevo, pero sí era nuevo en el sentido de que ahora no solamente tenían ese mandamiento, sino que tenían el modelo de Jesús. Jesús acaba de lavarle los pies a los discípulos, acaba de mostrar de una forma muy evidente y muy real cómo amarse los unos a los otros. Entonces, ahora los discípulos no tienen solamente el mandato, sino que tienen el modelo, que es Jesús, que acaba de ejemplificar cómo amarse el uno al otro, cómo humillarse ante los demás para servirlos, cómo amar también de forma sacrificial, aunque Él no había entregado su vida todavía, lo iba a hacer, iba a amarlos a ellos hasta la muerte. Así que lo mismo aplica para nosotros. Nosotros no solamente hemos escuchado el mandato o leído el mandato en la palabra, sino que también hemos visto y leído en la palabra este modelo de Jesús, mostrándonos, siendo ejemplo de cómo amar a nuestro prójimo, ¿cierto? Entonces, estamos sin excusa, ¿cierto? Porque hemos tenido el mandato y el modelo. Ambas cosas las tenemos y hay una cosa muy hermosa en el siguiente versículo, el versículo 35, vemos una promesa para aquellos que aman como Jesús amó, ¿cierto? Que aman de forma humilde, sirviendo humildemente a los demás y también sacrificándonos por los demás, porque dice el versículo 35, de este modo todos sabrán que son mis discípulos, si se aman los unos a los otros. Así que no solamente la persona a la cual estoy amando servicial y sacrificialmente va a recibir ese amor y van a ser impactados por Jesús, sino que también aquellos que están alrededor y están viendo, observando, van a decir, mira, esta persona es un discípulo de Jesús, porque yo no he visto a alguien que ame de esa forma, no he visto a alguien que se sacrifique, que saque de su tiempo, que demuestre amor de esa manera. Entonces eso va a reflejar a Jesús y tiene un propósito mucho mayor y es ser testigos de quién es Él. Así que, bueno, es un motivo de acción de gracias y al mismo tiempo es aplicación, amando de forma servicial y sacrificial a aquellos que están a nuestro alrededor. Oremos entonces para terminar en acción de gracias. Padre Celestial, venimos ante ti agradecidos por cómo tú has amado a tus discípulos, cómo tú serviste en esta escena al principio del capítulo de lavar los pies a los discípulos y cómo tú nos dejaste ese modelo. No solamente está el mandato en tu palabra de hacer lo que debemos hacer, amar al prójimo, amar a la otra persona que está a nuestro lado, sino que también lo ejemplificaste con tu vida, humillándote y sacrificando aún tu vida por nosotros. Gracias porque quieres usarnos a nosotros como tus discípulos para atraer a otros a ti, para que también sean tus discípulos. Que cuando ellos vean cómo amamos a los demás, digan, ese es un discípulo de Jesús y yo quiero también seguir a ese mismo Jesús. Si Jesús inspira a esta persona a amar de esa forma, yo también quiero amar a otros así. Ayúdanos, Señor, a poner en práctica las lecciones valiosas que aprendemos en este capítulo, en la parte de aplicación. Queremos, Señor, que nos ayudes a temerte a ti más que a los hombres. Una lección valiosa para cualquier discípulo tuyo. Ayúdanos también a estar alertas a las trampas del enemigo, también alertas a nuestro propio corazón engañoso. Y por último,
ayúdanos también a amar a quienes nos rodean, siguiendo el ejemplo de Jesucristo, amándolos a ellos de forma servicial y sacrificial también, Señor. Pedimos estas cosas en el nombre de Jesús. Amén. Y así terminamos nuestro devocional de hoy. Muchas gracias por acompañarnos hasta el final. Te recuerdo que te puedes suscribir a nuestro canal si no lo has hecho aún. También activar la campanita para que te llegue el recordatorio cada día. Recuerda que todos los días de lunes a viernes se emiten estos devocionales en nuestro canal de YouTube a partir de las 5:30 de la mañana. Lo puedes ver en cualquier momento del día y así ojalá tu vida siga siendo edificada al leer su palabra y al orar con ella. El Señor te bendiga. Te dejamos con esta canción. Siendo en forma de Dios, vive toda la creación, de siervo servicio, hasta los sumos se humilla, sufrió la muerte en su misión, horrenda muerte en una cruz, inmenso amor le hizo descender a servir al pecador. Gracias sin igual, Cristo demostró, dio su vida a mi favor. Pon en mí la misma mente que hubo en Cristo, hazme un siervo para tu gloria. Tomaré mi cruz, te seguiré, Jesús, hazme un siervo para tu gloria. Mi alma está pegada a ti, porque tu diestra. Gracias por acompañarnos en este tiempo de leer y orar la palabra de Dios. Hasta nuestro próximo devocional en casa. Tu diestra me ha sostenido.